¿De dónde proviene el ajedrez? El inventor del ajedrez es el sabio Sisa, en la India durante el siglo VI. Es difícil saber con exactitud qué persona inventó el ajedrez, pero se tiene como más aceptada esta teoría. En la India, en el siglo VI, el filósofo Ibrahim Sisa, hijo de Dahir, inventó para recreo y entretenimiento de su señor el rey Belkip un juego que llamó Chaturanga, o juego de las cuatro partes. Era un juego de estrategia o de guerra que daba ideas al respecto de cómo disponer, distribuir y mover las alas de ejército en batalla, y cuyas piezas originales eran el rey, un ministro, caballos, carros y peones, o infantes. De la India pasó a China, los persas lo llamaron Chatrang, de la palabra cha que significa rey, de donde se dijo que Chatmat era jaque mate, que significa que el rey está muerto. En Persia conocieron este juego los árabes, que lo introdujeron en España hacia el año 1000. Seguramente la primera ciudad occidental en jugar el ajedrez fue Córdoba, pero hubo algunas diferencias en las fichas o piezas como podemos ver en esta imagen. El ajedrez es un juego por su forma, un arte por su contenido y una ciencia por su dificultad. Pero si usted aprende a jugar bien, sentirá entonces una gran alegría. Tigran Petrosyan. Piezas. Cada juego de ajedrez se conforma de las siguientes piezas: peón, alfil, caballo, dama, torre y rey. ¿Cómo se mueve cada pieza? El peón. El peón se mueve solamente hacia adelante una casilla. Cuando el peón está en su posición inicial puede moverse dos casillas y su captura es en diagonal. Caballo. El caballo se mueve en forma de L. Es la única pieza que es capaz de saltar otras. Alfil. Se mueve en diagonal, hacia adelante y hacia atrás. Torre. Se mueve horizontalmente y verticalmente, hacia adelante y hacia atrás. Dama. Se mueve horizontal y verticalmente. Se mueve diagonalmente. El rey. Se mueve horizontalmente y verticalmente. Se mueve diagonalmente y solo se mueve una casilla. Ahora, para continuar con el tema que previamente ya hemos estado investigando, como cómo se mueven las piezas, qué hace cada pieza, el cómo se capturan y ciertas reglas básicas del juego, podemos hablar sobre el jaque mate. ¿Qué es el jaque mate? Bueno, el jaque mate es una posición del ajedrez en la que el rey se encuentra amenazado y en esta situación no puede cambiarse mediante ninguna jugada legal. El jugador que consiga poner en jaque mate al rey adversario será el ganador de la partida. ¿Qué significa básicamente? En el juego existe algo llamado jaque, que es cuando el rey está siendo amenazado. Pero mientras el rey pueda seguir moviéndose y escapando de la pieza enemiga, seguirá siendo jaque. En el momento en que el rey ya no se pueda mover, en el momento en el que el rey pierda su movilidad, es jaque mate. Fases del juego. La apertura, para mí una de las más importantes, que es la fase inicial donde se desarrollan las piezas y ponemos seguro al rey. Hay muchísimos tipos de aperturas, pero estos son tres ejemplos. Aquí podemos ver atrás de mí la siciliana, que es una apertura de negras, el sistema Londres, que es una apertura que se juega con el peón de dama, y la apertura italiana, que se juega con E4. Estas aperturas se juegan muchísimo en todo el mundo, e incluso en la élite del ajedrez, tanto en juegos básicos hasta niveles muy altos. Sigue el mediojuego, es la fase de la partida después de la apertura donde los dos bandos luchan y hacen planes. Yo creo que lo siguiente de empezar a conocer de la apertura es el mediojuego. Creo que uno empieza a desarrollar habilidades como cálculo o el poder desarrollar estrategias a partir del mediojuego y es donde se empieza a ver el nivel del jugador. Y los finales se caracterizan porque el tablero queda muy pocas piezas y en esta fase es donde se destaca la técnica. Hay muchos jugadores de ajedrez muy importantes que han dicho que para ellos donde se nota un verdadero nivel en el ajedrez es en los finales del juego, ya que al ver tan pocas piezas la precisión es vital para que el jugador pueda ganar. En este caso podemos ver dos tipos de finales. Uno es el típico de torre peón contra rey solamente y el otro es de dos peones contra un peón y rey. Jugadores destacables.
Tenemos primero a Bobby Fischer. Robert James Fischer es su nombre, pero todos lo conocen como Bobby Fischer. Fue un maestro de ajedrez, campeón mundial entre el 72 y el 75. Obtuvo el título máximo del ajedrez mundial al vencer al soviético Boris Spassky en el llamado Encuentro del Siglo. También cabe destacar que en su momento fue el gran maestro más joven, porque se hizo gran maestro a los 13 años. Y aquí podemos ver un GIF de su partida contra Spassky en el match 6 en el Campeonato Mundial 72 que se jugó en Islandia. Esta partida es muy recordada ya que al final de esta Spassky se levantó y aplaudió a su contrincante, cosa que no solía suceder y no suele suceder en el ajedrez profesional. José Raúl Capablanca, latino. José Raúl Capablanca y Graupera fue un ajedrecista cubano, tercer campeón mundial de ajedrez de 1921 al 27. Por su genio precoz fue apodado el Mozart del ajedrez por el aura de visibilidad en su época dorada, se le llamó la máquina del ajedrez. Aquí podemos ver la posición final de José Carso versus Capablanca en 1901. Capablanca escribió un libro muy famoso llamado Fundamentos del ajedrez, que hasta ahorita es de los libros más importantes para aprender ajedrez, tanto si eres un principiante como si sigues teniendo un nivel avanzado y necesitas recobrar ciertos fundamentos importantes. Garry Kasparov. Garry Kimochis Kasparov es un gran maestro de ajedrez, político y escritor ruso que obtuvo la nacionalidad croata en 2014. Fue campeón del mundo de ajedrez en el 85 al 93, su reinado duró muchísimos años, y campeón mundial PSA de 1993 a 2000. Es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y también fue el campeón más joven de toda la historia. Aquí tenemos atrás en la parte de mí un GIF de él en su muy famosa partida contra el Deep Blue, que fue la máquina de IBM que fue capaz de vencer al campeón mundial. Ya ahorita esto no es algo apantallante, ahorita hay módulos como Stockfish, que son IAs que derrotan a ajedrecistas de manera olímpica. Y por último, y mi favorito en general, Magnus Carlsen, es un gran maestro internacional de ajedrez noruego, coronado como 16º campeón mundial de ajedrez. Se proclamó campeón el 28 de noviembre del 2013 a los 22 años, 11 meses y 23 días, aunque fue el segundo campeón más joven de toda la historia después de. Así que muchas gracias por su atención, que pasen buenas tardes, hasta luego.